Le dije. Si te vas de viaje con él, se acabó. Ella se rió, metió sus bikinis en la maleta y se fue 3 días con su novio de la universidad. Cuando volvió y vio quién se había mudado a su casa, empezó a temblar. Pero descubrir la verdad sobre sus perfectas vacaciones la destrozaría por completo. Mi nombre es Dalton Kessler. Tengo 49 años y trabajo como mecánico de aviones en el Aeropuerto Internacional de Denver desde hace 15 años. Buen trabajo, sueldo estable, el tipo de empleo que mantiene los aviones en el aire y a las familias seguras. Pensaba que también tenía un buen matrimonio, hasta la mañana en que mi esposa, Pandora, decidió poner a prueba cuánto puede soportar un hombre. Esa mañana de martes bajó las escaleras sosteniendo 2 bañadores, como si fueran pruebas en un juicio. Uno rojo, discreto. El otro apenas una tira de tela que no alcanzaba para cubrir un sello de correos. Su pelo oscuro ya estaba peinado, el maquillaje impecable, y tenía esa mirada. Esa que dice que está a punto de empezar algo. ¿Con cuál parezco más libre?, preguntó Pandora, levantando el diminuto bikini negro. No pregunté para quién quería parecer libre. Ambos lo sabíamos. Dory, le dije, usando el apodo con el que la llamaba desde hacía 22 años. ¿Piensas nadar o montar un espectáculo? Se rió, pero no era la risa de la que me enamoré en la universidad. Esta era más aguda, calculada. Vamos, Dalton, Donovan y yo solo vamos a ponernos al día. Hace años que no hablamos en condiciones. Donovan Pike, su novio de la universidad, que había vuelto a deslizarse en su vida como el aceite a través de una junta de motor. La veía iluminarse cada vez que su nombre aparecía en el teléfono. La veía comprar ropa nueva, perfume nuevo. Empezar a hablar de encontrarse a sí misma a los 46. Dejé mi taza de café sobre la mesa y la miré directamente a los ojos. Si te vas de viaje con él, se acabó. Las palabras salieron firmes, sin gritos, sin drama. Una simple declaración de hechos, como si le dijera el pronóstico del tiempo. Pandora se quedó inmóvil unos 3 segundos. Luego, esa sonrisa cínica se extendió por su rostro. No hablas en serio, Dalton. Tú no haces ultimátums. Eres el señor tranquilo, ¿recuerdas? El que arregla todo en silencio. Asentí despacio. Exactamente. Por eso deberías escucharme. Ella negó con la cabeza, dándose ya la vuelta. Necesito este viaje, Dalton. Necesito recordar quién era antes de convertirme en esto. Señaló a nuestro alrededor. La cocina, la casa, nuestra vida. ¿Y qué se supone que debo ser yo mientras tú recuerdas?, le pregunté. Seguirás aquí, dijo, sin siquiera mirar atrás. Como siempre. Fue entonces cuando entendí que no solo me daba por sentado. Había olvidado que yo también era capaz de dejarlo todo. 22 años siendo el tranquilo, el fiable, el que arreglaba los problemas en lugar de crearlos. Había confundido mi paciencia con debilidad. La observé hacer la maleta esa tarde, cantando canciones demasiado juveniles para ella, publicando mensajes crípticos en redes sociales sobre nuevas aventuras. Me dio un beso en la mejilla al salir, como si fuera a comprar pan. No te acuestes muy tarde mientras estoy fuera, dijo Pandora desde la puerta. Tienes tus herramientas y tu canal de deportes, ¿no? No respondí. Solo me quedé en la ventana, mirando cómo el Uber desaparecía calle abajo, llevándose a mi esposa hacia otro hombre y lejos de todo lo que habíamos construido juntos. Entonces caminé hasta mi taller y abrí el cajón que esperaba no necesitar nunca. Dentro había un sobre con la etiqueta Plan D, escrita con mi propia letra. A veces, los hombres más silenciosos son los que hacen los movimientos más ruidosos. 3 horas después de que el avión de Pandora despegara, estaba sentado en mi camioneta frente al bufete Morrison & Associates. El sobre en el asiento del copiloto llevaba 6 meses esperando este momento exacto. Algunos hombres esperan a que la casa arda para buscar el extintor. Los inteligentes tienen uno preparado,
Dentro del sobre estaba todo: transferencias de propiedad, documentos de reestructuración de fideicomisos, contratos de alquiler, todo perfectamente legal, todo perfectamente definitivo. Aprendí hace mucho que la preparación vence al pánico cada vez. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi sobrina Rachel. «Tío Dalton, ¿es el momento?» Escribí. «Es el momento. ¿Estás lista?» Ana ya va de camino. Llaves en la encimera. Habitación de invitados. Ya sabes qué hacer. Rachel llevaba meses siendo mi plan de respaldo. 25 años. Inteligente como un rayo. Y nunca le había gustado cómo Pandora me trataba. Cuando le pedí ayuda para coordinar este fin de semana, solo dijo: «¿Qué te ha llevado tanto tiempo?» El despacho del abogado era justo lo que esperaba. Madera oscura, libros pesados, olor a decisiones caras. Morrison, un hombre delgado, canoso, con ese apretón de manos que dice que ha visto toda clase de desastres humanos. «Señor Kessler», dijo, sentándose tras su escritorio, «¿está seguro de este curso de acción?» Le entregué el sobre. Cada página está firmada, testificada y notariada. Solo necesito que las registre en las oficinas correspondientes. Morrison abrió los documentos, revisando cada página con ojos expertos. La transferencia de propiedad movía nuestra casa de la copropiedad a un fideicomiso que había establecido años atrás. El contrato de alquiler ponía a Cordelia Cross, una mujer que conocí a través de contactos universitarios de Rachel, como inquilina legal de nuestra vivienda. Todo estaba planeado al detalle. «Es muy completo», dijo Morrison. «Su esposa no tendrá ningún recurso legal». «Ninguno», respondí. Firmó la estructura del fideicomiso en 2019, cuando hicimos la planificación patrimonial. Dijo que no necesitaba leer la letra pequeña porque confiaba en mí. Casi sonreí. Resulta que la confianza funciona en ambos sentidos. Morrison asintió lentamente. Las tasas de registro se procesarán el lunes por la mañana. Para cuando ella vuelva de su viaje, todo esto estará en vigor. Me levanté y le estreché la mano. Agradezco su discreción. Por supuesto, aunque debo preguntar, ¿y si ella vuelve antes? Me dirigí a la puerta. No lo hará. Ella se lo estaba pasando demasiado bien publicando fotos de su libertad. Fuera, revisé el teléfono. Efectivamente, ahí estaba la última publicación de Pandora en Instagram. Una selfie en el aeropuerto con el texto «Adventure awaits». No tenía ni idea de que, mientras ella corría tras su pasado, yo me dedicaba a borrar su futuro. 24 años de matrimonio me habían enseñado una cosa: Pandora siempre subestimaba a los que callan. Hoy, ese error iba a costarle todo. Conduje hasta casa. Estaba vacía, pero por primera vez en meses se sentía en paz. El sábado por la mañana llegaron las primeras fotos. Pandora siempre había sido adicta a las redes sociales, pero ese fin de semana publicaba como si su vida dependiera de ello. Cada imagen estaba cuidadosamente preparada para mostrarme exactamente lo que, según ella, me estaba perdiendo. La primera la mostraba en un bikini rojo brillante junto a la piscina de algún resort, copa en mano, con el pie de foto. Por fin viviendo la vida salvaje. Analicé la imagen como analizaría una pieza de avión dañada, metódicamente, buscando detalles que otros pasarían por alto. Entonces lo vi. En el reflejo de sus enormes gafas de sol, apenas visible a menos que supieras dónde mirar, había una mesa puesta para 3, no 2. 3 copas de vino, 3 platos y una mano masculina que definitivamente no era la de Donovan. Donovan llevaba un reloj digital barato con pantalla dividida. Esa mano, en cambio, llevaba un Rolex de oro, y la piel se veía más curtida, más envejecida. Alguien más estaba financiando esas vacaciones. Alguien de quien Pandora no había dicho nada. Hice una captura de pantalla y amplié la imagen hasta que los píxeles empezaron a romperse. Allí, en la esquina de la mesa reflejada, había una botella que reconocí. Opus One Cabernet.
$800 la botella. Donovan Pike era un entrenador personal que conducía un Honda con 10 años encima. No compraba vino que costara más que la cuota de su coche. Sonó mi teléfono. Era Rachel. «Tío Dalton, tienes que ver esto. Te envío un enlace». El enlace llevaba a la web del resort, concretamente a la sección del restaurante. Terraza al atardecer. Cena exclusiva. Solo con reserva. Se requiere código de vestimenta. Llamé directamente al resort. «Reservas en la terraza», le atiende Miguel. «Hola, intento localizar a mi esposa. Cena allí esta noche. Pandora Kessler». «Lo siento, señor, pero no tenemos a nadie con ese nombre en la lista de reservas de esta noche». «¿Quizá esté a nombre de soltera?» «Pandora Voss». «No, señor, tampoco». «¿Y el caballero que la acompaña?» «Donovan Pike». «No tenemos ninguna reserva a ese nombre, señor». Colgué con la mandíbula apretada. No solo me engañaba, la estaban financiando. Alguien con dinero de verdad, capaz de invitar a mi esposa a vino caro y cenas privadas sin dejar rastro de su nombre. Entonces llegó la segunda foto. Pandora en la playa, pero el fondo contaba otra historia. El logotipo del resort en las sombrillas no era del lugar donde le había dicho a Donovan que se hospedaban. Esto era el Ritz-Carlton, no el Holiday Inn que ella había mencionado. Alguien estaba pagando precios de lujo por la infidelidad de mi esposa, y quería permanecer en el anonimato. 24 años de matrimonio, y jamás había visto a Pandora en el nivel del Ritz-Carlton. Fuera quien fuese ese tercer hombre, tenía el bolsillo profundo y la moral hueca. Reenvié todo a Morrison con un solo mensaje. Acelera el calendario. Presenta todo el lunes por la mañana, a primera hora. Algunos descubrimientos lo cambian todo. Este solo confirmaba que estaba haciendo lo correcto. El domingo por la tarde, Cordelia Cross llamó a mi puerta con una sola maleta y esa calma segura que solo tienen quienes ya han sobrevivido a los peores golpes de la vida. A sus 54 años, era elegante sin intentar parecer joven, inteligente sin necesidad de demostrarlo. «Señor Kessler», dijo, ofreciéndome un firme apretón de manos. «Gracias por esta oportunidad». Rachel había encontrado a Cordelia a través de su red universitaria, ex ejecutiva del sector inmobiliario, recién enviudada, sin dramas ni cargas. Ella necesitaba un lugar tranquilo para empezar de nuevo, y yo necesitaba a alguien capaz de manejar lo que Pandora fuera a desatar. «Llámame Dalton», le dije, apartándome para dejarla entrar. «Bienvenida a casa». Cordelia recorrió la casa como quien hace una inspección, no juzgando, sino evaluando. En la cocina, pasó los dedos por las encimeras de granito que Pandora había insistido en instalar, pero que nunca cuidó. En el salón, recolocó los cojines que llevaban meses tirados al azar. «Su esposa tiene un gusto interesante», dijo con diplomacia. «Tenía», la corregí. «En pasado», asintió, comprendiendo al instante. El contrato de alquiler que me mostró Rachel es bastante detallado. 6 meses mínimos, gastos incluidos, primer mes pagado por adelantado. «Exacto. ¿Y Cordelia?» Le tendí las llaves de la casa. «Pase lo que pase cuando vuelva, no negocies con ella. Esta es tu casa ahora. Yo me encargaré de cualquier drama». Cordelia sonrió, y por primera vez en meses recordé lo que se sentía al estar cerca de una mujer que no necesitaba atención constante. «He pasado por un divorcio, Dalton. Sé cómo funcionan estas cosas. Mujeres como tu esposa creen que pueden intimidar a otras para que se aparten. Nunca han conocido a alguien como yo». Esa noche, ayudé a Cordelia a instalarse en el dormitorio principal. Trajo sus propias sábanas, sus cuadros, incluso su cafetera. Cuando terminamos, la habitación no se parecía en nada al espacio que Pandora había dejado atrás. «Una pregunta», dijo Cordelia mientras me dirigía hacia la habitación de invitados. «¿Por qué estás siendo tan generoso con una desconocida?» Me detuve en el umbral. «Porque tú no fuiste quien rompió nuestros votos matrimoniales,
y porque todo hombre merece volver a casa con alguien que realmente quiera estar allí. La expresión de Cordelia se suavizó. No tiene idea de lo que está tirando por la borda, ¿verdad? No, respondí, pero está a punto de averiguarlo. El lunes por la mañana, Morrison llamó para confirmar. Todos los documentos estaban presentados, todas las protecciones legales en orden. El vuelo de Pandora aterrizaba a las 15:47. Yo estaría en el trabajo cuando ella llegara a casa, haciéndolo de siempre. Mantener los aviones en el aire mientras todo lo demás se desmoronaba a mi alrededor. La diferencia era que, esta vez, yo no me caía con ello. El martes por la tarde estaba bajo el capó de un Boeing 737 cuando mi teléfono empezó a vibrar como una avispa enfadada. 6 llamadas perdidas de Pandora, 3 mensajes de voz y una cadena de textos que pasaban de la confusión a la rabia, y finalmente a la desesperación en apenas 20 minutos. El primero decía: ¿por qué no se abre el garaje? ¿Has cambiado el código? Dalton, esto no tiene gracia. Estoy cansada y solo quiero volver a casa. Llámame ya. No lo hice. Tenía que revisar un sistema hidráulico y, francamente, ver su pánico a distancia resultaba más satisfactorio de lo que habría imaginado. A eso de las 4, me llamó Rachel. Tío Dalton, tienes que saber lo que acaba de pasar. Tu esposa apareció en la casa y no podía entrar. Pasó 20 minutos probando diferentes códigos, mirando por las ventanas, incluso intentó usar la llave escondida. Cuando nada funcionó, tocó el timbre. Pude imaginármelo. Pandora en su propio porche, como una extraña, seguramente con esas enormes gafas de sol y ropa de vacaciones, esperando que la casa la recibiera como si nada hubiera cambiado. Cordelia abrió la puerta. Siguió Rachel. Muy educada, muy profesional. Le dijo a Pandora que debía hablar con el administrador de la propiedad si tenía algún problema de acceso. Administrador de la propiedad. Ese, al parecer, era yo. Sonreí. Cordelia lo estaba manejando exactamente como debía, con calma, legalidad y firmeza. ¿Y qué hizo Pandora? Empezó a gritar que era su casa y exigió saber quién era Cordelia. Cordelia solo le respondió que era la inquilina actual y cerró la puerta. Y luego Pandora te llamó, gritando sobre abogados, robo y que no podías dejarla fuera de su propia casa. Le dije que todo era perfectamente legal y que debería haber leído lo que firmó. A las 5:30, las llamadas de Pandora cesaron. En su lugar, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Richard Blackstone, abogado de la señora Kessler. Necesitamos hablar de esta situación inmediatamente. Reenvié el mensaje a Morrison con una nota. Es la hora. Morrison me devolvió la llamada a los pocos minutos. Dalton, he hablado con ese tal Blackstone. Está lanzando amenazas legales de todo tipo, pero no tiene con qué respaldarlas. Todo lo que presentamos es a prueba de balas. ¿Qué le dijiste? Que su clienta firmó la cesión de sus derechos sobre la propiedad en 2019 y que su abandono de la residencia activó la cláusula de reestructuración del fideicomiso. Intentó citar leyes de bienes gananciales hasta que le recordé que la casa nunca fue propiedad conyugal. Siempre estuvo en fideicomiso. Esa noche pasé por la casa de camino a mi apartamento, mi casa, donde había vivido 15 años, construido un taller, plantado árboles y arreglado todo lo que se rompía. Ahora tenía luces cálidas en las ventanas y alguien dentro que realmente quería estar allí. El coche de Pandora estaba aparcado al otro lado de la calle. Ella estaba dentro, mirando fijamente la casa como si pudiera hacer que las cerraduras volvieran a su favor. Entré en el aparcamiento de mi nuevo piso, a 2 manzanas. Mañana, Pandora empezaría a comprender que hay decisiones que no se pueden deshacer. Y, sinceramente, dormí mejor que en meses. El miércoles por la mañana llegó la opción nuclear. Pandora contrató a Richard Blackstone, el típico abogado que anuncia sus servicios en bancos de autobuses y promete luchar por tus derechos. Su oficina olía a colonia barata y desesperación.
Morrison ya me había advertido que esto pasaría. Dalton, tipos como Blackstone ganan dinero con la intimidación y el ruido. Cuando eso no funciona, se desinflan rápido. La llamada llegó a las 7 de la mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo. Señor Kessler, soy Richard Blackstone, representante de su esposa. Le llamo para informarle de que tiene 24 horas para devolverle a la señora Kessler el acceso a la vivienda conyugal o presentaremos una solicitud de emergencia ante el tribunal. Lo estaba esperando. Señor Blackstone, quizá quiera revisar los registros de propiedad antes de presentar nada. Esa casa no es propiedad conyugal desde 2019. Señor, no me importa qué trucos legales crea haber hecho. Arizona es un estado de bienes gananciales y la casa está en un fideicomiso irrevocable que su clienta firmó voluntariamente. Lo interrumpí. Un fideicomiso que se activa al abandonar la residencia más de 48 horas, sin previo aviso. Silencio. Luego dijo, ya veremos sobre eso. 2 horas después, Morrison me llamó al trabajo. Blackstone presentó su moción de emergencia. El juez revisó nuestra documentación y la desestimó sin siquiera convocar audiencia. Le dijo a Blackstone que debía hacer los deberes antes de hacer perder el tiempo al tribunal. ¿Y ahora qué? Probablemente intentarán alegar fraude o coacción, cualquier cosa para invalidar los documentos del fideicomiso. Pero no pueden. Pandora firmó todo delante de testigos, con su propio abogado presente, y esperó el periodo de revisión de 7 días exigido. Esa tarde recibí una llamada de Cordelia. Dalton, tu esposa ha vuelto, esta vez con un cerrajero. ¿Qué ha pasado? Llamé a la policía, les mostré mi contrato de alquiler y mi identificación con esta dirección como mi residencia legal. Los agentes le explicaron a la señora Kessler que lo que intentaba hacer constituía allanamiento de morada. ¿Y cómo lo tomó? No muy bien. Empezó a gritar que yo era una rompehogares, que no podías reemplazarla con una desconocida. ¿Y los agentes? No parecían impresionados. Esa noche, Rachel me reenvió una publicación de Facebook de Pandora. Cuando alguien en quien confiaste durante 24 años destruye tu vida mientras intentas encontrarte a ti misma. Hay personas que no son lo que creías. #traicionada. #con el corazón roto. #sin hogar. Los comentarios eran despiadados. Su hermana. Las acciones tienen consecuencias. Su mejor amiga de la universidad. Chica, te lo buscaste tú sola. Incluso una instructora de yoga comentó, tal vez deberías aprovechar este tiempo para reflexionar. Cerré la aplicación y me recliné en la silla. Pandora había pasado años construyendo una imagen en redes sociales de esposa y madre perfectas. Ahora esa fachada se derrumbaba, y todos podían ver la verdad que había debajo. Mi teléfono vibró con un último mensaje suyo. Por favor, Dalton, ¿podemos hablar? Cometí un error, pero esto es demasiado. Por primera vez desde que todo empezó, respondí. No cometiste un error, Pandora. Tomaste una decisión. Ahora vive con ella. Luego bloqueé su número. Algunos puentes merecen ser quemados. El jueves por la noche, estaba cenando con Cordelia cuando Pandora finalmente reunió el valor para una confrontación cara a cara. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, mi mesa, en mi casa, compartiendo una comida que Cordelia había cocinado desde cero, cuando sonó el timbre. «Ya voy yo», dijo Cordelia con calma, limpiándose las manos con la servilleta. «¿Estás segura? Probablemente sea...» «Sé perfectamente quién es», respondió Cordelia, poniéndose de pie. «Y ya es hora de una presentación formal». Escuché la puerta abrirse, y luego la voz aguda y exigente de Pandora. «¿Quién demonios eres tú, y qué haces en mi casa?» La respuesta de Cordelia fue medida, profesional. «Soy Cordelia Cross, vivo aquí. ¿Y usted es?» «Soy Pandora Kessler, y esta es mi casa». «Me temo que hay cierta confusión», dijo Cordelia. «Esta vivienda está actualmente alquilada a mi nombre mediante un contrato legal.
Quizá debería ponerse en contacto con la empresa de gestión de la propiedad. Me acerqué al umbral del salón, quedándomelo bastante cerca para intervenir si era necesario. Pandora estaba de pie en el porche, vestida con ropa de diseño que gritaba «Vacaciones caras». Su rostro estaba enrojecido por la ira y la incredulidad. «Dalton», gritó al verme, «haz que esta mujer se vaya de nuestra casa». «No es nuestra casa, Pandora», dije en voz baja. «Te encargaste de eso cuando elegiste tu fin de semana con Donovan por encima de 24 años de matrimonio». «Cometí un error. La gente comete errores, Dalton». «No», respondí, colocándome al lado de Cordelia. «Un error es cuando olvidas comprar leche. Lo tuyo fue una decisión calculada para tirar por la borda todo lo que construimos juntos». Los ojos de Pandora se movieron entre nosotros, y vi el instante en que comprendió lo que estaba viendo. Cordelia y yo no éramos solo arrendador e inquilina. Éramos cómodos, naturales, como esas parejas que ya han encontrado su equilibrio. «Estás acostándote con ella», susurró Pandora, con la voz quebrada. Cordelia habló antes de que pudiera responder. «Dónde duermo no es asunto suyo. Lo que debería preocuparle es que está cometiendo allanamiento». «¿Allanamiento? Esto es una locura. Dalton, no puedes reemplazarme con una desconocida». «No te reemplacé», dije. «Tú te fuiste. Yo seguí adelante». Pandora empezó a llorar entonces. Ese llanto feo, desgarrado, de quien se da cuenta de que ha perdido algo que ya no puede recuperar. «Por favor», suplicó. «Romperé con Donovan. Volveré a casa. Podemos ir a terapia. Podemos arreglarlo». La miré. De pie allí, con su ropa de vacaciones, joyas que nunca había visto, probablemente pagadas por su misterioso benefactor. Parecía desesperada, perdida y completamente desconocida para mí. «Pandora», dije con suavidad, «ya no hay nada que arreglar. Lo rompiste más allá de toda reparación». Cordelia dio un paso al frente. «Señora Kessler, creo que es hora de que se marche. Si tiene preocupaciones legales, por favor, pida a su abogado que contacte con las partes correspondientes». Pandora nos miró una última vez, luego se dio la vuelta y se marchó. La vi subir a su coche. Un coche de alquiler, noté. Al parecer había dejado el suyo en el aeropuerto. «Bueno», dijo Cordelia, cerrando la puerta. «Ha salido mejor de lo que esperaba». «¿Mejor?» «Podría haber lanzado una piedra por la ventana», sonrió. Volvimos a la cena, pero algo había cambiado. La confrontación había terminado, y Pandora por fin entendía que su antigua vida se había ido para siempre. El viernes por la mañana recibí la llamada que había estado esperando. Morrison, mi abogado, traía noticias que lo cambiaban todo. «Dalton, será mejor que te sientes para esto. Mi investigador terminó de indagar en las actividades de tu esposa, y es peor de lo que pensábamos». Estaba en mi taller del aeropuerto, rodeado del caos organizado de piezas de avión y equipos de diagnóstico. El olor familiar del metal y el fluido hidráulico hizo que las noticias fueran más fáciles de digerir. ¿Cuánto peor? El hombre de las fotos del resort no es un simple ricachón cualquiera. Es Vincent Castellano, dueño de Castellano Construction. Está casado, tiene 3 hijos y está bajo investigación federal por manipulación de licitaciones y evasión fiscal. Dejé la llave inglesa sobre la mesa. ¿Investigación federal? «Y aún hay más», continuó Morrison. «Tu esposa ha estado depositando dinero en efectivo en una cuenta separada durante los últimos 6 meses. $25,000 hasta ahora, todo en montos justo por debajo del límite de reporte federal». Las piezas empezaron a encajar. El repentino interés de Pandora por las noches con amigas, sus nuevas joyas, la ropa cara, esos gustos de lujo que antes no tenía. No solo estaba engañándome, la estaban pagando por hacerlo. «Morrison, ¿qué significa esto legalmente?» «Significa que tu esposa podría ser cómplice de blanqueo de dinero. Y significa que, cuando el FBI aparezca, y lo hará,
Tú querrás estar lo más lejos posible de todo este desastre. Esa tarde llamé a Cordelia a casa. Cordelia, tenemos que hablar esta noche. Ha surgido algo. ¿Qué tan serio? Del tipo investigación federal serio. Cuando llegué a casa esa noche, Cordelia me esperaba con café y una expresión de preocupación. Cuéntame, dijo simplemente. Le expliqué todo. Vincent Castellano, el dinero, la investigación federal. Cordelia escuchó sin interrumpir, su rostro volviéndose cada vez más serio con cada detalle. Dalton, dijo cuando terminé, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Que mi esposa está en serios problemas. Y que tú también podrías estarlo. Los cónyuges pueden ser considerados responsables de los delitos financieros del otro, especialmente si hay dudas sobre lo que sabías y cuándo lo supiste. No lo había pensado. ¿Qué recomiendas? Documentación completa de todo, registros bancarios, extractos de tarjetas de crédito, cualquier cosa que demuestre que no sabías nada de esas transacciones. Y tienes que informar a las autoridades antes de que ellos lo descubran por su cuenta. Esa noche me quedé despierto, pensando en la mujer con la que me había casado hacía 24 años. Aquella estudiante universitaria inteligente, divertida y honesta. ¿Cómo había llegado a convertirse en alguien que aceptaba dinero de hombres casados bajo investigación federal? El sábado por la mañana hice 2 llamadas. La primera, a Morrison, autorizándolo a cooperar completamente con cualquier investigación federal. La segunda, a la oficina del FBI en Denver. Habla el agente especial Rodríguez. Agente Rodríguez, mi nombre es Dalton Kessler. Tengo información sobre Vincent Castellano que creo que debería escuchar. Algunos matrimonios terminan con discusiones, abogados o lágrimas. El mío terminaba con agentes federales y cargos por blanqueo de dinero, pero al menos terminaba con honestidad, lo cual era más de lo que podía decir de cómo había sido vivido. 3 semanas después, el agente Rodríguez llamó con una actualización que lo aclaró todo. Señor Kessler, hemos arrestado a Vincent Castellano y a 3 de sus socios por cargos federales. El nombre de su esposa apareció durante los interrogatorios. Estaba en casa con Cordelia, disfrutando de una tranquila mañana de domingo que ya se había vuelto nuestra rutina. Café, periódico y conversación real, en lugar de quejas y reproches. ¿Qué tipo de cargos?, pregunté. Blanqueo de dinero, evasión fiscal, soborno a funcionarios públicos. Castellano ha estado pagando sobornos a miembros del ayuntamiento para obtener contratos de construcción. Su esposa, al parecer, actuaba como intermediaria. Cordelia levantó la vista de su crucigrama, con preocupación en los ojos. Agente Rodríguez, ¿qué significa esto para Pandora? Se enfrenta a cargos federales como cómplice. Encontramos registros de pagos por más de $40,000, todos canalizados a través de sus cuentas personales. Ella afirma que no sabía para qué era el dinero, pero las pruebas dicen lo contrario. Esa tarde, Rachel me llamó con noticias desde el lado de la familia de Pandora. Tío Dalton, arrestaron a la tía Pandora. Se la llevaron esta mañana de casa de su hermana. ¿Cómo lo está llevando? Mal. Está pidiendo hablar contigo. Dice que eres el único que puede ayudarla. Miré a Cordelia, que escuchaba mi parte de la conversación. Ella negó suavemente con la cabeza. Rachel, dile que hable con su abogado. No puedo ayudarla con esto. No tiene abogado. Blackstone la abandonó en cuanto salieron los cargos federales. Esa noche, mi teléfono sonó. Número desconocido, pero reconocí el ruido de fondo típico de las llamadas desde prisión. Dalton. La voz de Pandora era pequeña, rota. Por favor, no cuelgues. ¿Qué quieres, Pandora? Necesito ayuda. Necesito un abogado. Necesito dinero para la fianza. No quise que nada de esto pasara. ¿Y qué creías que iba a pasar cuando empezaste a aceptar dinero de un hombre bajo investigación federal? No lo sabía. Vincent nunca me dijo nada sobre ninguna investigación. Dijo que era solo un pago por compañía. ¿Pago por compañía?
Repetí despacio. Pandora, ¿te das cuenta de lo que estás describiendo? Silencio. Luego, un llanto ahogado. Necesito dinero para un abogado, susurró. No puedo ayudarte con eso. Eres mi marido. Tienes que ayudarme. Exmarido, la corregí. Desde ayer, el divorcio se finalizó mientras te arrestaban. La línea quedó en silencio, salvo por su respiración. Dalton, por favor. Sé que cometí errores, pero nunca quise hacerte daño. Pandora, dije con calma. No solo me heriste, destruiste 24 años de confianza por dinero de un criminal. Eso no es un error, es una elección. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Eso ya no es mi problema, pero te daré un consejo gratuito. Di la verdad a quien sea que te escuche. Es la única oportunidad que te queda. Colgué y apagué el teléfono. Cordelia extendió la mano y tomó la mía. Hiciste lo correcto. ¿De verdad? Sí, no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Afuera empezaba a nevar, cubriéndolo todo con un silencio blanco y limpio. 6 meses después, estaba de pie en el jardín trasero de mi casa. De verdad mi casa ahora, viendo a Cordelia plantar rosales donde antes había estado el huerto abandonado de Pandora. El contraste era evidente. Plantar con cuidado en lugar de hacerlo por impulso, belleza duradera en lugar de proyectos que se abandonan tras unas semanas. «Pásame la regadera», pidió Cordelia, sacudiendo la tierra de sus guantes. Se la entregué, maravillado por lo natural que resultaba todo. Cordelia no necesitaba entretenimiento constante ni validación. Encontraba alegría en lo simple. Un buen libro, una comida casera, ver despegar aviones desde nuestro porche al atardecer. ¿Alguna novedad del juicio?, preguntó. Morrison llamó esta mañana. Pandora aceptó un acuerdo de culpabilidad. 3 años en prisión federal. Restitución completa al gobierno. Cordelia asintió sin apartar la vista de sus rosales. ¿Cómo te sientes con eso? Sinceramente, aliviado. Por fin se acabó. Sonó el timbre y encontré a Rachel en la puerta, junto a David Porter, el hijo de Cordelia y desde el mes pasado, su prometido. Su relación había surgido naturalmente al ayudarnos con la transición de la casa, y verlos juntos me recordaba cómo debía ser una verdadera pareja. «Tío Dalton», dijo Rachel abrazándome, «tenemos noticias. Espero que sean buenas». David sonrió. «Ya tenemos fecha, el 15 de junio. Aquí, en el jardín, si os parece bien a ti y a mamá». Cordelia apareció a mi lado, aún con tierra en las manos pero con una sonrisa más amplia de lo que le había visto desde que enviudó. «Una boda en el jardín», dijo. «Me encanta». Esa noche, los 4 nos sentamos en el porche trasero a ver los aviones descender hacia el aeropuerto. La misma vista que había tenido durante 15 años, pero todo lo demás había cambiado. En lugar de quejas sobre el ruido y la contaminación, hablábamos de planes de viaje, de los preparativos de la boda y de la idea de Cordelia de convertir el dormitorio de invitados en un despacho. «Dalton», dijo David, «quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mi madre. Después de que mi padre muriera, pensó que nunca volvería a sentirse en casa en ningún sitio. Ella también me salvó a mí», respondí, tomando la mano de Cordelia. A veces lo mejor que puede pasarle a un hombre es descubrir que es más fuerte de lo que creía. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Por un momento pensé que sería Pandora, escribiendo desde la cárcel. Pero era de Donovan Pike. He sabido lo de Pandora. Lo siento, amigo. Espero que estés bien. Le mostré el mensaje a Cordelia, que arqueó una ceja. ¿Vas a responderle? No, dije, borrando el texto. Ese capítulo está cerrado. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, comprendí algo importante sobre el matrimonio. No se trata de encontrar a alguien que nunca te deje, sino de construir algo por lo que valga la pena quedarse, con alguien que realmente quiera estar ahí.
Pandora se fue porque pensó que la hierba era más verde en otro lugar. Descubrió que solo era césped artificial, caro y falso. Cordelia se quedó porque entendía que la verdadera felicidad nace de construir algo real con alguien que valora lo que estás creando juntos. A mis 49 años, estaba empezando de nuevo. Y, por primera vez en muchos años,